cuyo título es Reflexiones sobre la Revolución y sus manifestaciones culturales. Tenemos el gusto de recibir hoy en el colegio a tres especialistas sobre esas temáticas. Primero les presento al doctor Arturo García Liño, quien es escritor e historiador y doctor en Historia y Estudios Regionales. Es profesor investigador de la Universidad Veracruzana y actualmente es secretario académico de la dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural. También nos acompaña el doctor José González Sierra, quien es doctor en Historia y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, y el doctor Arturo Durán Padilla, quien es doctor en Ciencia Política y profesor investigador de aquí del Colegio de Veracruz. Adelante, doctor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Colegio de Veracruz les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, la tarde de hoy, vamos a platicar por lo menos de tres temas que creo que coincidimos, resultan apasionantes: la Revolución Mexicana, el cine y las posibilidades de hacer o de pensar el contexto de estos acontecimientos en torno a nuestros problemas presentes. A mí me congratula mucho el contar hoy con la presencia de los colegas, y la idea un poco es, así como en nuestras costumbres que tenemos de ir y visitar al cine y después irnos a tomar un café y discutir la película, el propósito es un poco de la charla es esa, ¿no? De establecer un diálogo temático en torno a lo que hemos visto. El primer punto que yo quisiera tratar al respecto es en torno a la pregunta de qué es la revolución. Yo quisiera pensar que la revolución no es un solo proceso, sino que son múltiples procesos. Hay quienes conciben que la revolución únicamente puede ser observada desde el punto de vista militar. Hay quienes hacen una periodización del proceso militar que tuvo nuestra Revolución Mexicana, y hay quienes piensan que la Revolución Mexicana puede ser vista por una serie de acontecimientos que se fueron eslabonando históricamente. Empieza con la ruptura del viejo régimen porfiriano, se continúa con la presidencia de Francisco I. Madero, para posteriormente establecer un pacto jurídico y la creación de una nueva constitución con Carranza, para después dar un brinco hacia la formalización de un pacto político con Plutarco Elías Calles, y más tarde establecer una nueva conciliación social con Cárdenas, y quizás en la retrospectiva también el alcance de un pacto económico con Alemania. Es decir, las múltiples formas de ver la Revolución Mexicana dependen de varios factores, de la perspectiva en cómo como observadores nos colocamos frente a ellas. Al igual que existen múltiples formas de entender la Revolución Mexicana, también existen múltiples formas de observar y entender lo que es el trabajo de este registro histórico que conocemos desde 1910. Miren ustedes, la Revolución Mexicana va creciendo o va tomando forma a partir de un proceso tecnológico concreto, la forma de entender o de ver, de observar la Revolución Mexicana, y es la aparición del cinematógrafo. El cinematógrafo llega pocos años antes de la caída del presidente Díaz, y hay una primera etapa que está supeditada a un registro de limitantes o capacidades técnicas. Las primeras imágenes que tenemos de este periodo datan de esta década entre 1910 y 1920, en donde básicamente el recorrido que hacemos es un recorrido de tipo con un registro de cine en blanco y negro y sin sonoridad. Corresponde a un trabajo de tipo testimonial. El resto de las siguientes etapas se va dando bajo esta lógica de incorporación de nuevas capacidades técnicas al cinematógrafo y una nueva narrativa que trata de interpretar, quizás ya no elementos testimoniales, sino trata de rescatar y de explicar qué es lo que es. En torno a esto, creo que podrían ser unos pretextos, el pretexto idóneo para pensar cuáles han sido las maneras en cómo nos hemos acercado a este extraordinario proceso histórico, y también de alguna manera comentar en torno
como un pretexto que nos ofrece el documental del día de hoy, comentar en torno de cuál sería nuestro trabajo, de cómo hemos interpretado nuestra revolución y cuáles podrían ser sus significados culturales. Entonces, yo quisiera ceder la palabra a mis colegas y que este diálogo esperaría que fuésemos muy en términos de una cordial plática, una cordial conversación con ustedes, y que en el momento que ustedes también consideraran pudieran participar y hacer sus comentarios, ¿no? Doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, bueno, el agradecimiento aquí al Colegio de Veracruz por la invitación y también un reconocimiento pues a todo este proyecto que se llama Ambulante, que me parece de gran calado, que ha permanecido, supongo que seguirá permaneciendo, y dentro del cual pues se presentan documentales pues de muy diferentes dimensiones, de muy diferentes alcances. ¿No se oye bien, por favor? Yo pues tomé algunas notas. Yo realmente pensaba con el título del documental, en general, pues pensaba en otro tipo de producto. Estaba pensando pues en un acercamiento histórico a la figura de Plutarco Elías Calles. He de decir que en términos de historia de la revolución todavía tenemos una serie de lagunas en la investigación bastante notables, y una de ellas es precisamente la ausencia de una biografía crítica y exhaustiva de Plutarco Elías Calles. Se ha sido tratado, Krause, otros autores han tocado la figura, es una de las figuras señeras de la revolución, pero definitivamente hace falta una investigación profunda, como algunas recientes que han empezado a salir sobre Carranza, o la que hizo Paco Ignacio Taibo sobre Villa. Es decir, el aspecto biográfico, una biografía política de Calles es todavía una tarea pendiente para los historiadores. Y curiosamente, pues es precisamente la Fundación Torreblanca, de los descendientes de Plutarco Elías Calles, quienes tienen ya bastantes años. Yo soy suscriptor del boletín, me llega regularmente, también un excelente calendario año con año, y existe ahí un acervo documental y fotográfico bastante importante, que pienso que pudiera también haber sido tomado en cuenta en un documental sobre el general Calles, si es que esa hubiera sido la intención, y no una especie de visión intimista de la realizadora. Pero también hay otra serie de personajes de la revolución que todavía no han sido investigados exhaustivamente, y no voy a hablar de todos los sonorenses o de revolucionarios como Mújica en Michoacán, pero sí, por ejemplo, aquí de los veracruzanos todavía no hay una biografía también crítica y exhaustiva sobre Heriberto Jara, como tampoco la hay sobre Adalberto Tejeda. Es decir, que a 100 años de lo que ahora se está conmemorando, celebrando, festejando o reflexionando, vemos que todavía tenemos unos déficits bastante grandes en términos de la comprensión, no solo de los procesos de la Revolución Mexicana, sino también de los personajes claves, de los personajes que fueron fundamentales en este movimiento. Así, por ejemplo, pues, apenas conozco algunos datos sobre Calles. Quedó huérfano a escasos 4 años de edad, que finalmente tomó el apellido de su padrastro. Tuvo una infancia un poco difícil, que fue maestro, que fue inspector de escuelas, lo cual tal vez le dio la posibilidad de conocer, digamos, la problemática social que vivía concretamente el estado de Sonora en esa época, hasta llegar a ser comisario de policía en Agua Prieta, por ejemplo. Pero todas estas anécdotas o fases de la vida de Plutarco Elías Calles prácticamente son desconocidas. Nosotros nos encontramos ya como muchos otros personajes de la revolución, y eso es precisamente lo que hace la revolución, que convierte a ciudadanos que en tiempos de evolución y no de revolución hubieran sido como el mismo Obregón, cultivador de garbanzo, o como el mismo Calles, maestro rural, o como Cándido Aguilar, pequeño